Bueno, vamos a ver el estado de situación patrimonial, que después podemos usar en cualquiera de las empresas, proyectos, cualquier cosa que podamos medir contablemente. El estado de situación patrimonial nos va a permitir hacerlo. Y tal como hicimos con el ejemplo que vimos al principio de la remisera, nosotros vamos a un rectángulo, ¿sí? Entonces ese rectángulo va a diagramar, representar nuestro proyecto. Entonces, en nuestra empresa, vamos a suponer que es una empresa para hacerlo más fácil. En nuestra empresa, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, va a estar dividida al medio, ¿sí? De un lado, nosotros vamos a tener los bienes, y del otro lado, ¿de dónde sale el dinero para aplicar esos bienes? Para conseguir esos bienes. Por favor, fíjense que el alto de las dos columnas siempre es igual, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos bienes, de algún lado salió el dinero que permitió tener esos bienes. Hay que repasar la definición de bienes o derechos, ¿no? Para poder seguir en línea. Recuérdense que todos los bienes son cosas que se usan en la empresa, de características propias y que poseen un valor de reventa. Y los derechos son aquellas oportunidades que tiene la empresa de hacerse de un dinero por su cobro, como puede llegar a ser documentos a cobrar. Entonces, volvemos a nuestro estado y decimos, de un lado tenemos la financiación. Ahora, ese tipo de financiación son dos. Una puede ser de terceros, o sea, de personas que son ajenas, entre comillas, a la empresa, y esto es proveedores, servicios públicos, cosas que nos dieron y que no hemos pagado, ¿sí? Que la plata se le debe y que por el cual conseguimos bienes. O puede ser una financiación propia. La típica financiación propia es el dinero que ponen los socios para hacer el negocio. Entonces, ya acá tenemos un poco más grande la ecuación patrimonial. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación patrimonial, ya es dinámica, es mientras estamos en el negocio. Fíjense por favor que se sigue manteniendo. De un lado tenemos bienes, financiación de terceros, que nosotros vamos a llamar bienes o activos, financiación de terceros, que nosotros vamos a llamar pasivos, financiación propia, que se llama capital. Y también tenemos pérdidas del lado izquierdo y ganancias, ¿sí? Tal como vimos en el ejemplo. Ahora, esta forma de ecuación patrimonial, esto que tenemos acá, ¿sí? Es siempre cuando las cosas son positivas. Esto es, cuando aumentan los activos es porque se aumentan los pasivos. Cuando disminuyen los activos, o sea, esto pasa para acá, ¿sí? Algo de acá tendría que pasar para acá o generarse un nuevo activo, ¿se entiende? Entonces, con eso, recuerden, ahora vamos a ver numéricamente, o matemáticamente, mejor dicho, hablando, esta ecuación patrimonial es cuando las cosas son positivas, o sea, cuando hay más activos, cuando hay más pérdidas, cuando todo aumenta. Si disminuye, ¿qué va a pasar? Va a tener el signo contrario. Entonces, ¿en qué columna se va a ubicar? Del otro lado. Entonces, tenemos las dos ecuaciones patrimoniales. La estática, que es la inicial, o al final del ejercicio, cuando no hay nada, cuando recién empieza la empresa, arranca con un activo, ¿sí? Y un pasivo y un patrimonio neto. Entonces, justamente eso es lo que representa la ecuación patrimonial. Los activos son iguales. Entonces, tenemos las dos ecuaciones patrimoniales. La estática
que es la inicial, o al final del ejercicio, cuando no hay nada, cuando recién empieza la empresa, arranca con un activo, ¿sí? Y un pasivo y un patrimonio neto. Entonces, justamente eso es lo que representa la ecuación patrimonial. Los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio neto. ¿Qué hay en el patrimonio neto? Bueno, esto lo vamos adelantando. Lo que hay es el capital, o los soportes de los socios, los resultados de ejercicios anteriores, que los socios no se llevaron y quedaron ahí, los resultados del ejercicio, que son fuentes de financiación, y otras cosas como pueden llegar a ser la reserva, las primas de emisión, etcétera, cosas un poco más elevadas que no vale la pena entrar en detalle. Ahora, fíjense la dinámica, que es una ecuación matemática, mientras está abierto el ejercicio. Activos más las pérdidas son iguales al pasivo más el patrimonio neto más las ganancias, que fue lo que vimos hasta recién. Ahora, si el activo tiene que disminuir, va a pasar de este lado de la ecuación, se va a poner por acá. ¿Con qué signo va a pasar? Con signo negativo. Entonces, si sale un bien, ¿en qué columna va a salir? ¿Del lado de la izquierda o va a salir del lado de la derecha? Va a salir del lado de la derecha. ¿Sí? Y del otro lado va a pasar algo, va a tener que haber algo, porque el recuadro, el cuadrado inicial con el cual empezamos, se tiene que seguir manteniendo. Ahora bien, nosotros veamos acá tipos de ecuaciones patrimoniales, ¿sí? Estáticas. Entonces, en esta primera, ¿qué tenemos? Fíjense que tenemos tenemos dos cosas, ¿no?, que apreciar. Y lo podemos ver gráficamente, fácilmente. En esta primera, ¿sí?, en el tipo A, veamos que tiene una altura que es relativamente chica, ¿ok? Entonces, ¿eso qué puede representar? Justamente un negocio chico. Un kiosco, por decir un ejemplo, un kiosco, algo chiquitito. Y vemos que de un lado está partida solamente al medio, nada más. O sea que hay bienes y capital. No hay otra cosa. Fíjense que se ve claramente. Ahora, ¿la financiación de terceros no está? Sí, sigue estando. Lo que pasa es que es cero. Entonces nosotros gráficamente no la vemos. Saltamos a la segunda, a esta. Y acá, ¿qué podemos, con la forma, ya solamente con la forma, qué podemos decir? Lo primero es que las dos columnas son iguales, porque partimos de una inicial y partimos al medio. Empezamos con un rectángulo y después la partimos al medio. Entonces, acá lo que tenemos hay activos, del lado izquierdo, bienes, y hay dos tipos de financiación. La de terceros, que es chiquita, y la propia, que es grande. Otro típico caso de empresa. Y es más grande que la anterior, o sea, esta ya es una empresa que es más grande que esta. La vemos, ¿sí? Ahora, seguimos saltando y pasamos a este otro tipo de empresa, donde del lado izquierdo seguimos teniendo los activos. La empresa es mucho más grande que las anteriores. Pero ¿qué le pasa a esta empresa? Tiene mucha financiación de terceros. Lo vemos que esta columna, este alto, es mucho más grande que este. O sea, esta empresa está basada en lo que se llama apalancamiento de terceros o financiación de terceros para el funcionamiento, siendo que la financiación propia es relativamente chica. ¿Es bueno o es malo? No sé, después lo vamos a ver. ¿Ok? Rápidamente, en una presentación totalmente gráfica, podamos entender el estado de situación patrimonial de un negocio.